Excelente. Bueno, buenas noches con todos. Esta noche vamos a hablar sobre terapia ocupacional para mejorar la funcionalidad y la independencia en adultos mayores. Quien les habla soy la doctora Cielo Rosario Rivera Dávila, médico rehabilitador del Hospital Revaliati. Estoy encargada del área de neurotraumatológico y ocupacional. Soy médico asistente y directora médica de Reto Salud, que es un centro médico de rehabilitación traumatológica. Bueno, ahí está mi resumen. 13 años laborando en el hospital. También he sido jefe de rehabilitación locomotor, de sistema locomotor, de rehabilitación del sistema locomotor. También he sido asesora en IETSI, ¿no? En el Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud e Investigación de Salud. Soy miembro actual del Comité de Posgrado de Universidad Nacional Federico Villarreal en el área de rehabilitación. También tengo especialidad en manejo de dolor musculoesquelético por guía ultrasonográfica, experta en tratamientos regenerativos, de medicina regenerativa, y director médico en el centro que les comento, Reto Salud. Bueno, la presentación del tema de esta noche es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el tema de terapia ocupacional es muy intervencionista. Actualmente el tema del envejecimiento de la población es un hecho, ¿no? Es un triunfo de la humanidad, pero que representa unos desafíos significativos. El deterioro físico, psicológico y funcional asociado a la edad puede afectar la calidad de vida y la autonomía de la persona, y no solo de la persona, sino también del entorno, de la red de apoyo. Hablamos actualmente de pacientes centenarios, ¿no? Entonces nuestros pacientes tienen que envejecer, pero con este envejecimiento de calidad, ¿no? Puede ser un adulto frágil, pero no un adulto mayor totalmente dependiente. Y si fuese una dependencia, que se logre que ella sea parcial. En cuanto al diagnóstico situacional, vemos que los adultos mayores tenemos 4.598.000 personas mayores de 60 años en el Perú. El género es de 52.4 en mujeres y 47.6 en varones, y el 80% de estas personas adultos mayores, ¿no? El 80% padece de problemas de salud crónico, que hablábamos en salud pública, ¿no? Diabéticos, hipertensos, ¿no? Entre otras comorbilidades auditivas, sensoriales, ¿no? También con mucho, que predispone mucho riesgo de caída, ¿no? Entonces, esto es bien importante conocerlo para poder intervenir, ¿no? En cuanto a lo que es terapia ocupacional, este terapeuta es una persona que estudia en la universidad, ¿no? 5 años, inclusive se subespecializa, es parte de todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Este equipo multidisciplinario de rehabilitación tenemos que lo lidera el médico fisiatra, viene el terapista físico, que tiene que ver con el ejercicio terapéutico, el enseñarlas el uso de los adaptadores, de bastones, andadores, silla de ruedas, ¿no? También el uso de agentes físicos, y el terapeuta ocupacional es importantísimo dentro de este equipo multidisciplinario, porque se especializa en regresarle la funcionalidad y la autonomía a este paciente que ha padecido alguna patología o prevenir alguna discapacidad, algún riesgo a caídas, ¿no? La colaboración de información y el entendimiento entre los miembros de este equipo multidisciplinario posibilita la consecución del objetivo fundamental para nosotros, que es la conservación y mejorar la calidad de vida de este paciente que está con nosotros. Este profesional es una profesión sociosanitaria especializada en la rehabilitación, que busca que esta persona sea lo más independiente posible en su vida diaria. La meta de este TO es capacitar a la persona a participar en actividades cotidianas, ya sea habilitando a la persona, o sea, que ya tiene la patología, o modificando el entorno de la persona, sea en su casa, ¿no? Eso se llama empoderar al paciente, porque muchas veces tenemos un paciente que, por ejemplo, ha padecido una ACV, ¿no? Y viene a la consulta con nosotros y viene con el familiar, el cuidador principal, que eso siempre tenemos que identificar, y le preguntamos: señor, buenos días, buenas tardes, está con un poquito de
Puede ser una disartria y el familiar dice, doctora, no le hable a él, hábleme a mí, yo le respondo. Entonces, eso es anular al paciente, ¿no? Entonces hay que hacerle entender que el paciente tiene que empoderar, o sea, él no deja de ser el padre, la madre, no deja de ser, de tener una vida este paciente. Y parte de la recuperación, de la rehabilitación, es hacerle entender al paciente y a la familia, a la red de apoyo, que el paciente tiene que regresar a sus actividades, a empoderarlo a su autonomía dentro de este año. ¿Por qué hablamos de un año? Porque ese es el potencial rehabilitador para antes de hablar de una secuela. Entonces, dentro de esta intervención temprana, nosotros podemos hacer la diferencia. Pero si el paciente viene después de 5 años, no, doctor, ahora sí tengo plata, tengo tiempo, ya mi hijo me va a mandar, ya yo tengo una herencia. Lamentablemente, la neuroplasticidad no es la misma. No es, ojo, no es que no se le haya la terapia, se le hace la terapia, pero adaptativa, y es diferente a la recuperativa, que es dentro de los primeros meses. Entonces, cuando hablamos de generalidades de terapia ocupacional, Reed and Sanderson and Kierkegaard Hofner hablan la concepción de esta terapia ocupacional, que es que el individuo es por naturaleza un ser ocupacional. O sea, que tiene que ser algo, ¿no? La actividad del individuo se desarrolla y va dirigida a conseguir la satisfacción en una serie de áreas que son sus básicas para su cuidado, su desarrollo personal, su bienestar, y además definen que es la ciencia que estudia la ocupación humana en áreas de autocuidado, productividad y ocio, además de ludopatía. O sea, definitivamente esto permite que la persona reintegre sus actividades como era antes de la lesión, o prevenir que esto empeore, ¿no? O sea, si una vez que la persona es una adulta frágil, con riesgo a caídas, de pronto tiene una sordera súbita, adapto su nueva condición para que siga siendo lo más autónomo posible, así como los componentes y conductas necesarias para que la ejecución de las funciones que requiere para preservar esta autonomía e independencia. Una vez, por ejemplo, tuve una paciente que me llamó mucho la atención, también depende mucho del carácter, de la intención de la paciente, ¿no? Me decía, no, léame. Y que era que la paciente tenía una sordera súbita y ella se comunicaba, ¿no? O sea, que yo le escribiera en una app, ¿no? Que sus nietos le habían puesto, ¿no? Entonces era bien interesante esta app, ¿no? Y me decía, no, doctora, yo no, pero está usted con su cuidadora. No, yo quiero que usted me escriba en el app y quiero leerlo, quiero entenderlo, así me siento contenta. Bueno, si eso le permite ser, a usted le da satisfacción y le da independencia y autonomía, bienvenido sea. Entonces, esto es importante siempre a nosotros como personal de salud, incentivar, y como cuidadores principales o familiares, incentivar al paciente que no pierda las ganas de la recuperación. Entonces tenemos que la definición de la ocupación: las ocupaciones son los grupos de actividades o tareas de la vida diaria denominadas organizadas y con un valor y significados dados por individuos y por la cultura. Por ejemplo, la persona, ¿no? Una persona que ha sido muy independiente, por ejemplo, una mujer que ha trabajado toda su vida, que de repente es soltera, ¿no? Y que no necesita, no tiene familia, y de pronto su meta de ella, ¿no? Es recuperar su funcionalidad para cuidar a sus mascotas, ¿no? Eso ya es algo avanzado, ¿no? Entonces, tiene sus metas propias y también depende de la cultura. Por ejemplo, en escandinavos, en nativos, ¿no? Es distinto, o sea, la discapacidad adquirida y las metas de rehabilitación son muy diferentes según sea la persona, la ciudad de origen, que tenga o no tenga cultura, que tenga o no tenga alfabetización. Todo eso influye en el potencial rehabilitador y nos permite también la red de apoyo. O sea, el querer y el que lo quieran importa, de todas maneras, y eso sí, sí es importante desde la primera entrevista, ¿no? O sea, nosotros le decimos, por favor, o sea, acá entra una persona y sale otra, o sea, acá tiene que venir y salir empoderada, salir contenta, pensar en las metas que tenemos que cumplir dentro del tiempo, porque si salimos con una autoestima, una mente muy deprimida, no quiere hacer nada, entonces el potencial rehabilitador disminuye, y además el terapeuta no tiene muchas herramientas como para trabajar y mejorar e intervenir adecuadamente, ¿no? La ocupación es central para la salud y el bienestar. La participación en ocupaciones significativas contribuye a la salud tanto física, mental y social. La salud es un recurso para la ocupación, y la ocupación a su vez es un factor que contribuye a la salud de la persona.
Entonces vemos este enfoque holístico que mucho menciona esta terapia ocupacional, reconoce la interconexión entre mente, cuerpo y espíritu, buscando que la persona tenga una vida satisfactoria y además productiva. No olvidemos ello, por favor. El potencial rehabilitador depende mucho de esto, y esto lo digo a los residentes, lo digo a todos los que rotan con nosotros en el hospital. El paciente puede ser centenario, pero tiene un ánimo, tiene sus metas de rehabilitación y quiere otra vez caminar, le duele la rodilla, mejora el dolor de rodilla para ir a su club, excelente. Le mejoramos el dolor porque tiene su meta a corto plazo, ¿no? Si es una paciente de repente amputada supracondilia, pero que el paciente viene con el familiar y dice, mamá, ¿sabe qué? Doctora, 50 soles el taxi, así que de una vez déle la prótesis porque ya no regresamos. ¿Qué potencial rehabilitador es ese? ¿Qué terapeuta ocupacional, por más que queramos todo el equipo intervenir, no hay forma de recuperar si el familiar, la red de apoyo no está con el paciente? Entonces es una intervención de nuestro equipo multidisciplinario para cambiar el chip de este paciente, ¿no? Y que logremos esta interconexión que hablamos de mente, cuerpo y espíritu y que el paciente sea beneficiado y recuperado a la brevedad posible. Este enfoque holístico de la terapia ocupacional se caracteriza por una consideración integral. Esa consideración integral tiene que ver con evaluar todos los aspectos de la vida de la persona, no solo el problema de la enfermedad física o cognitiva, también el entorno, las relaciones, la salud mental, el bienestar emocional es sumamente importante, ¿no? Si hay una depresión de fondo, no nos ayuda. Tenemos que trabajar también con psiquiatría para mejorar y que este equipo multidisciplinario y la terapia sea efectiva en corto plazo antes de que aparezcan las secuelas que hemos conversado. La participación activa del paciente. ¿Cómo es eso? La persona debe participar activamente en su proceso terapéutico. No es que, doctora, no le cuente, no le diga de que tiene cáncer. Eso es cierto que el familiar a veces no le gusta que el paciente sepa detalles, ¿no? Pero el paciente es autónomo, el paciente tiene voz y voto. O sea, a veces hay que hacerle entender y ahí lo mando a psicología porque dentro del equipo multidisciplinario uno el ser humano tiene que tener en sus conocimientos de lo que le pasa, ¿no? Porque participa activamente dentro de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, eso me ayuda también para definir el objetivo y estrategias para lograr las metas. Por ejemplo, tenemos cuando los residentes van, ¿no? Y también tenemos el cuadro del paciente, una espasticidad, por ejemplo, de hace 5 años, una CB con una hemiplegia espástica en mi cuerpo derecho, ¿no? Entonces, dependiente parcial, no camina mucho, y el paciente viene, la primera entrevista, no, doctora, yo quiero toxina, pero para caminar. El familiar quiere toxina para abrirle la pierna, para ponerle el pañal, para que tenga buena higiene. Y yo quiero ponerle toxina en la mano porque tiene la mano llena de hongos. Entonces, siempre hay que definir ahí, dentro de la participación activa del paciente, tenemos que crear un consenso, qué es lo que queremos y qué es lo que quiere el paciente, sobre todo, ¿no? Explicarle, mire, señor, este honguito puede empeorar su espasticidad. Primero vamos a ver el tema micótico, le abrimos un poco la mano, mejoramos esta infección, luego vamos por la higiene y posteriormente vamos a la meta, que usted logre caminar un poquito más. Entonces, todo eso, conversando tanto, es un consenso entre el médico, en este caso el cuidador, y también el propio paciente que tiene voz y voto dentro de su intervención, de la participación activa de lo que le está ocurriendo. La adaptación del entorno. Se busca adaptar el entorno físico y social de la persona para facilitar su participación en actividades significativas para él. O sea, de repente, si él es un pastor de la iglesia, le interesa de repente que esa disarte se recupere ya, ¿no? Entonces, de repente la familia no mucho, pero para él sí, ¿no? Tiene metas, tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, de repente le digo, ¿no? O sea, o de repente es una docente, ¿no? Que le digo, ¿sabes qué? Tienes que modificar tu clase, ya no puedes, estás con un trastorno de fonación de repente, ¿no? Entonces tienes que hacer nueva adaptación a tu clase, o sea, la clase tiene que dictarse por ellos y no por ti, ¿no? O sea, ver la forma, cómo tú puedes seguir haciendo lo que te gusta, pero de una forma modificada. Con las herramientas tecnológicas ahora podemos lograrlo más que antes, ¿no?
Entonces, este entorno físico y social de la persona facilita la participación de esta persona en actividades que a él importan, no solamente modificar a la persona, sino también, sobre todo, al entorno, que podemos hacerlo gracias a la inteligencia artificial, ahora a las apps, entre otras cosas que pueden ayudar mucho al paciente. El iPad, ¿no es cierto? Que también nos repasa algunas funciones mentales superiores, por ejemplo, ¿no? Enfoque en la funcionalidad. Se busca mejorar la capacidad de la persona para realizar las actividades básicas de vida diaria y posteriormente las instrumentadas. Por ejemplo, o sea, mejore su autocuidado, mejore posteriormente el trabajo y posteriormente el estudio y posteriormente, ya lo más instrumentado, el tiempo libre, el ocio, el social, ¿no? Entonces, siempre empujando, ¿no? A que el paciente de repente estaba solo, se enfermó y que posteriormente ya se integre en los juegos, integre con sus primos, sus hermanos, con su red de apoyo cercana, familiar, se sugiere. Y si no tiene familia, en la iglesia. Y si no tiene, no le gusta ese ateo, en la comunidad. Entonces, siempre nosotros tratamos de que esa intervención sea multidisciplinaria para que la persona no esté sola, porque la soledad enferma, la soledad mata. Y a veces hemos visto casos, ustedes que son expertos en el tema geriátrico, han visto de que cuando fallece solo, o sea, a veces ni cuenta se dan, no hay quien se dé cuenta de esta persona que falta dentro de la sociedad, ¿no? Entonces sí es importante que integremos nuestra labor y nuestra obligación es también integrar a la persona, hacerle entender que él es importante para la sociedad y que siga siendo participativo. En cuanto a la promoción de la salud y bienestar, se busca mejorar la calidad de vida de la persona, no solo tratando los síntomas o limitaciones, sino también promoviendo su bienestar general, como hemos conversado. Entonces tenemos las actividades básicas de vida diaria y las instrumentadas de la vida diaria. Las básicas son las relacionadas a las de cuidado personal. Levantarse, acostarse, aseo personal, bañarse, ducha, vestirse, comerse por sí mismo y caminar. Es algo tan simple y tan automático, pero que cuando le da un derrame, cuando le ponen una prótesis, cuando le da un infarto, cuando le dio el COVID, ya no lo puede hacer. Así de simple y necesita la red de apoyo, necesita el cuidador principal, ¿no? Entonces, todo esto es importante, ¿no? Que le hagamos entender a la persona que puede volver a lo mismo y una versión mejorada sobre todo, ¿no? La instrumentada, que tenemos los desarrollos de tareas habituales para vivir de una manera independiente, ya que la persona ya puede hacer las básicas, ya lo alentamos a que haga las instrumentadas, que limpie, que lave, que cocine, que haga sus compritas, manejar el dinero, desplazarse por la calle, tomar vehículos, a veces de empezar en taxi, ¿no? Yo sé que no tienes, todos tienen dinero en ese sentido, pero, o con la red de apoyo, ¿no? Con alguien, con cuidador, que vayan en micro, siempre con respeto, con su bastoncito, porque si no son un poco a veces violentos y con riesgo a caída por ello, ¿no? Utilizar los transportes, hacer gestiones en el banco, por ejemplo, el tema de los medicamentos, ¿no? Para que él sepa qué medicamento toma, qué dosis toma, o por lo menos que vaya con su cuadernito, ¿no? Con sus esquemas en Excel, impreso por la familia, que a qué hora le toca sus medicamentos, ¿no? Eso es bien importante para ver que él interviene en su salud, ¿no? Y cómo controlar su medicación. Posteriormente hemos visto el tema de las básicas, de las instrumentadas, la compra, la cocina, limpieza, el cuidado de otros, ¿no? De los animalitos, que ahí cuando llega a eso ya les da mucha satisfacción a las personas, por ejemplo, que tienen sus animalitos o que tienen por ahí que cuidar a alguien, ¿no? Un nietito, ¿no? Entonces, ese tema sí es importante, el tema del dinero también, de las finanzas. Una vez yo tenía una paciente adulta mayor, bueno, no tan mayor, no tenía como 65, era relativamente joven, Down, ¿no? Que ella era una muñequita de porcelana linda, por fuera hacía exhibiciones en otros países, muy exitosa. Y me decía la mamá, no, ella no necesita nada. Le digo, pero cuéntame, ¿cuánto ganas en tus cuadros? ¿No? O sea, pero normal, como para saber esto, ¿no? O sea, no es por chisme, sino porque saber cómo, o sea, ya, sabe escribir, sabe pintar, y ahora cómo administrar su dinero. Y la mamá interviene y me dice, no, no, doctora, ella no tiene necesidades no tiene por qué saber el tema de dinero, porque para eso estamos. No, le dije un ratito, ella es ella, independiente. Y de verdad que no, me dice, doctora, yo he pasado por tantos médicos y nunca me habían dicho algo, o sea, ¿para qué? ¿Por qué le importa? Me interesa por el tema de las actividades instrumentadas, que ella tiene que saber cuánto le ingresa por cuadro,
cuánto va a distribuir, cuánto va a pagar, cuánto va a invertir en su siguiente exhibición de arte. Entonces, usted tiene que empoderar a su hija. Es Down, pero no es un retardo mental severo. Ella es limítrofe, ni siquiera es leve. Ella tiene que intervenir en sus costos, en su financiamiento. Y se fue, pero en shock, la mamá, y la hija contenta, ¿no? Y la siguiente en el control, después de meses, vino otra, la chica, ¿no? Vino, doctora, me trajo todo, hasta cuentas, ¿no? Mire, doctora, estos han sido mis ingresos, o sea, muy ordenada la chica, ¿no? Y de verdad su vida cambió, me dijo, doctora, muchas gracias, le digo, mire, no lo quise decir, pero la vida no es eterna, si le pasara algo a usted como madre, ¿qué sería de esa hija? Le digo, ¿qué sería de su niña? ¿Cómo se va a ir usted? Le digo. Ella ya sabe valerse, eso es autovalencia por actividades básicas instrumentadas de la vida diaria. El uso del dinero empodera a la persona, el trabajo empodera a la persona. Usted no la puede anular. Por más que haya muchas personas que la quieren, usted debe dejar que ella también participe en el tema financiero. Y bueno, en actividades avanzadas, como les había dicho, ocio, tiempo libre, religiosa, socialización, deporte, aunque sea una vez a la semana, ¿no? Trabajo, viajes, también es importante, ¿no? Que no dejemos, tengo pacientes de 100 años que quieren hacerse una rehabilitación para poderse ir al crucero, así, ¿no? O para poderse ir de viaje con los nietos, ¿no? A otro país, ¿no? O para poder seguir a provincia, para poder subir un poquito, caminar las calles donde caminaba. Entonces, sus metas son importantes, ¿no? Y para nosotros también entender qué cosa va, qué terrenos va a pisar y qué riesgo de caída tenemos, ¿no? Siempre explicándoles a todos en general las actividades que son las de Maslow, ¿no? Por ejemplo, las pirámides de necesidades básicas, ¿no? La fisiológica, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis, ¿no? Seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, todo eso es importante para empoderar a la persona, ¿no? Y bueno, lo que hemos conversado. En el área de autocuidado, comprender las actividades necesarias para la resolución de necesidades vitales del individuo como alimentación, vestido, higiene, movilidad y comunicación. En el área productiva, área para que el individuo realice serie de actividades dirigidas a proveerse bienes y servicios del mismo, con el fin de que él u otros lo utilicen para que pueda obtener de ellos algunos beneficios, tanto económicos como también de afectivos, ¿no? El área de esparcimiento o ocio engloba las actividades que el individuo realiza para su esparcimiento o regocijo personal. ¿Qué es el enfoque holístico que estamos hablando? Este enfoque holístico de terapia ocupacional implica considerar a la persona en su totalidad, en sus aspectos físico, mental, emocional, social, ambiental, abordar sus dificultades para la participación de actividades diarias. No solo se limita a tratar el problema en específico, también se busca comprender cómo este problema afecta a la persona en su conjunto, cómo puede mejorar su bienestar en general, ¿no? En resumen, este enfoque holístico en terapia ocupacional es una forma de trabajo que busca entender a la persona en su totalidad y ayudarla a alcanzar su máximo potencial, considerando todos los aspectos de la vida de este pacientito. Por ejemplo, el terapeuta ocupacional trabaja con personas mayores, puede ayudarlas a mantener su independencia y autonomía en el hogar, promoviendo actividades que le permitan participar tanto social como en la comunidad. En esencia, este enfoque holístico de terapia ocupacional busca empoderar a las personas para que puedan llevar una vida plena, significativa, a pesar de las dificultades que pueda llevar, ¿no? En cuanto a la valoración genética integral, es un proceso estructurado y multidimensional, ¿no? Que lo ve ustedes como geriatras, ¿no? Y que detecta los problemas físicos, psicológicos, sociales y funcionales. La terapia ocupacional aporta una visión ocupacional a esta valoración. Tenemos las escalas de valoración que las manejan ustedes mucho mejor que nosotros también, ¿no? El CATS, el Autonomy Brody, el test de reloj, el de 6 segundos, el de levántate y anda, Hamilton, Basayash, Mini Mental Test, ¿no? Entre otros, para ver estas escalas de valoración general del adulto mayor, ¿no? En cuanto a técnicas y estrategias de intervención, tenemos la adaptación del entorno, productos de apoyo, ¿no? Adaptación del entorno y usos de productos de apoyo, que son pilares en la terapia ocupacional. El objetivo de estos es que la persona adulta mayor realice sus actividades con la menor cantidad de apoyos posibles y de manera segura, sin riesgo a caídas. Por ejemplo, la seguridad para prevenir accidentes es muy clave, ¿no? Las caídas son uno de los problemas más comunes en geriatría. Y la terapia ocupacional trabaja eliminando esos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí adaptadores en el baño, ¿no?
la mejora de iluminación, la instalación, los pasamanos, los suelos antideslizantes para crear un hogar seguro. Ahí vemos, por ejemplo, los productos, ve, mire, ese es un bastoncito de 4 puntos, ¿no? Que son productos para apoyo de la movilidad, bastones, muletas, andadores que amplían la base de sustentación y disminuyen el riesgo de caídas, reduciendo el esfuerzo de las piernas y facilita la propulsión y marcha. Para las transferencias, que son cambios de postura, si la persona se recomienda asideros, elevadores de water, camas articuladas, se ajustan a la altura de las superficies para que la persona pueda moverse de forma cómoda y segura. Ojo que recordemos que no solamente estamos viendo un adulto mayor muy saludable, también estamos viendo adultos mayores secuelares, o sea, que ya han tenido una secuela de polio, que ya han tenido una CB hace 50 años, hace 20 años, que tienen una artrodesis de cadera, o sea, son personas que ya tienen una discapacidad previa y que envejecen con esa discapacidad, que de repente se le amputó el pie por un pie diabético. Entonces, a estas personas hay que adaptarles dentro de su patología basal, ¿no? Para que no se complique. En el caso de las personas que estamos hablando con movilidad reducida, por ejemplo, un ELA, una lesión medular, una vejez, una lesión medular es diferente a una lesión medular que ha ocurrido hace 20 años, a un adulto mayor de 70 años que hace 30 años de lesión medular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se utilizan discos de transferencia, grúas con arnés, como están viendo, ¿no? Que son que permite que ni el paciente ni el cuidador se dañen, porque también hay una patología más adelante, no sé si lo han escuchado, que es la columna del cuidador, la espalda del cuidador, ¿no? O sea, la persona que cuida, de tanto cargar a su paciente, posteriormente se hace en riesgo a una columna inestable, a lesiones anterolistesis o a hernias discales. Entonces tenemos que es fundamental la elección y el ajuste del entrenamiento en el uso de los productos de apoyo que se realice junto al terapeuta ocupacional, ya que el uso incorrecto también puede perjudicar tanto al personal que ayuda como al pacientito. La intervención se enfoca en las actividades básicas de vida diaria y las instrumentadas para mantener y recuperar la independencia. Esto incluye actividades como el vestido, alimentación, higiene y la movilidad funcional. Lo que hemos hablado, esto para el vestido, por ejemplo, la ropa se pone, tiene que ser cómoda, no con botones chiquititos, con velcros, con pega-pega, el calzado antideslizante, las herramientas tienen que ser como abotonadores o ganchos para vestirse. Vemos acá todas las adaptaciones que hay, ¿no? Con sus barreras arquitectónicas, los ganchos, el baño que tenga un caño simple de abrir, ¿no? Los sujetadores para vestirse, miren la disposición, por ejemplo, de un ropero, ¿no? Que esté cerca todo y seleccionado para que el paciente, si tiene algún problema de memoria, ya como que esté estructurado y que no se desorganice tanto, ¿no? Y no se estrese. En la alimentación se utilizan cubiertos con mangos adaptados para personas con temblor, por ejemplo, un Parkinson o parkinsonismo, o debilidad en miembros superiores, con miopatías, con radiculopatías, rebordes de retención para evitar que la comida se derrame, ¿no? En caso de disfagia, se tiene que dar pauta tanto con terapia ocupacional como terapia de lenguaje para un correcto posicionamiento y consistencia en los alimentos. Para la higiene personal se promueve el uso de dosificadores, grifo monomando, lo que habíamos hablado de esto, ¿no? De que no sea mucha rosca, sino subir y bajar. Se sugieren asientos y asideros en las duchas, que sea algo de la altura del paciente, para que le dé, con pisos antideslizantes para que le dé mayor seguridad. Entonces, esta terapia ocupacional interviene en diferentes patologías geriátricas, adaptando sus programas a las necesidades específicas de cada condición. La rehabilitación precoz es crucial. En este caso, por ejemplo, en ictus, ¿no? En una ACV, ¿no? Lo que hablábamos dentro del año antes de hablar las secuelas, para compensar déficits sensoriales, motores o cognitivos. Las técnicas incluyen correcto posicionamiento, la estimulación de actividades básicas de vida diaria, el entrenamiento con actividades funcionales y para mejorar la coordinación y la fuerza. En Parkinson, por ejemplo, las estrategias se centran en la bradicinesia, en la rigidez y el temblor. Se utilizan técnicas de ahorro energético, entrenamiento de la movilidad, adaptación de actividades para el vestido, alimentación y la comunicación. En demencia, por ejemplo, la intervención busca que las habilidades permanezcan intactas. Se aplican técnicas de estimulación cognitiva, como el uso de pictogramas, adaptación del entorno con señales visuales, etiquetas, para compensar la pérdida de memoria y la desorientación. Y es importante
no frustrar al paciente, o sea, no que él mismo se frustra porque no le sale la palabra o no recuerda, ¿no? Entonces siempre con mucha paciencia el cuidador principal y el familiar tiene que decir, mira, no decir, ¿cómo ya comiste? No, ¿cómo? Te olvidas, como no, sin reprocharle, siempre con amabilidad y un poco de entendimiento, ¿no? Que esto, ya comió, que ya, que mira, acuérdate, acá hemos hecho esto, enseñarle videos, ¿no? Mira, entonces ya comiste a tal hora, entonces a veces estas personas ya ceden un poquito cuando se les explica con mucha paciencia. Se realizan actividades para mejorar las capacidades físicas y cognitivas y sociales, como crucigramas, juegos de mesa, lecturas, pasatiempos, sobre todo mantener la autonomía y retrasar el deterioro cognitivo. La participación en actividades sociales y comunitarias es vital para el tema de memoria. Se promueve la asistencia a centros de día, hogares de mayores, programas de voluntariado, clubes sociales, que aumenten la autoestima y combatan el aislamiento. La colaboración con el familiar y cuidadores, la red de apoyo es fundamental. La terapia ocupacional no solo trabaja con el paciente, sino también ofrece formación y asesoramiento a los cuidadores. El cuidador no profesional a menudo carece de información y puede experimentar una sobrecarga y un estrés emocional y físico. Por eso es importante que lo entrenen con técnicas de movilización segura, adaptación a tareas, productos de apoyo, minimizando las cargas y los riesgos. Es importante que el cuidador aprenda a cuidarse él mismo. Es importante que quién cuida al cuidador, ¿no es cierto? Inclusive hay la escala del cuidador, ¿no? Entonces, que no lo hagamos en Perú no significa que no se haga. Es lo correcto cuidar a nuestros cuidadores, ¿no? Sobre todo al principal, dedicando tiempo a actividades placenteras y de descanso para evitar el agotamiento y el aislamiento social. Entonces, en conclusión, la intervención de terapia ocupacional contribuye a la autonomía, a la salud, a la calidad de vida del adulto mayor a través del enfoque integral y del abordar las ocupaciones, las capacidades de la persona y su entorno. Tiene el potencial de expandir su rol en la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de la salud. Un enfoque proactivo en lugar de reactivo y puede mejorar significativamente la calidad de vida en la vejez. Esta puede ayudar a reducir la carga económica en el sistema de salud si se aplica con la red de apoyo. A mejorar la calidad de vida del adulto mayor, también mejora la calidad de vida de la familia y demuestra también su valor a través de prácticas basadas en evidencia. Bueno, esto es algo chiquito que tiene que ver con protocolo de prevención de caídas y terapia ocupacional que me pareció interesante mostrarles. Como ya saben, el riesgo a caídas es la segunda causa de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Se calcula que mueren alrededor de 424.000 personas al año y más del 80% de estas muertes se registran en Países Bajos y de medianos ingresos. Los mayores de 65 son quienes sufren más caídas mortales y cada año se producen 37.3 millones de caídas cuya gravedad requiere de atención médica. En general, ¿qué predispone a una caída? La edad, la alteración neurológica, cardiovascular o psiquiátrica, caídas previas es un factor de riesgo de volverse a caer, desacondicionamiento físico, por eso es que el tema anterior de nosotros fue el acondicionamiento, o sea, el hacer el ejercicio, eso previene, porque como le digo a los pacientes, hasta hay que saber caer, ¿no? O sea, me caigo ya, ok, pero me sé caer para no fracturarme, para no lesionarme, ¿no? La mala audición, la mala visión, la mala coordinación, así que cuando hay una disabilidad, una alteración sensorial, disminuye el potencial rehabilitador. ¿Qué quiere decir eso? Si no veo, no me rehabilito tan bien. Si no escucho, no me rehabilito tan bien. Entonces, siempre es importante que tratemos a tiempo. Si empieza a fallar la audición, si empieza a fallar la visión, tratemos esos temas para evitar el riesgo a caída. El uso de la polifarmacia sin control, cuando ya empieza a fallar las dosis, también es un riesgo a caída. La mala iluminación, el mobiliario inadecuado, que la tina es enorme, no puede levantar la cadera, se cayó y se golpeó en la water y se te queda. El piso resbaloso, mojado, las sandalias inadecuadas. No, yo toda la vida he usado esas sandalias, son de mi abuelita, de mi mamá. Esto ya no sirven, deséchelas, por favor. O sea, siempre el calzado inadecuado. Y lamentablemente en algunos pacientes con desórdenes cognitivos tenemos que son acumuladores, ¿no? Y estos pasillos que son desordenados tienen mucha tendencia a que generen cuerpos extraños por ahí que condicionen a una caída, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener tras una caída? El miedo a sufrir otra caída, lesiones menores, fracturas, sobre todo la tan temida hospitalización y sobre todo la dependencia de alguien.
y que, bueno, se caiga y no se vuelva a levantar. ¿Cómo puede prevenirse la caída con terapia ocupacional? Con la indicación de utilizar un calzado adecuado, utilizar el bastón o andador si es que viene con indicación médica, realizar una actividad física y mejorar su audición y visión. En casa, terapeuta ocupacional, como ya hemos revisado, mantener los pasillos libres y en orden, nada de que hay por ahí mi jarrón que me gusta, que el perrito tiene su juguete, su pelotita, ¿no? Mantener las alfombras y los pisos en buen estado, nada que tiene un hueco, ¿no? Ese huequito, ese tiempo lo hizo mi hijo, déjalo ahí, no, todo tiene que estar derechito, ¿no? Tener una buena iluminación en los pasillos y en las escaleras, porque eso también le permite visualizar al paciente y es menos riesgo a caídas. Y sobre todo tener las barras de apoyos arquitectónicos en el baño, ¿no? Las pasamanos. Si se cae, le permite reaccionar y hace que no tenga una caída tan aparatosa. Mantener los objetos al alcance del paciente, ¿no? A la altura del paciente y las escaleras deben de tener barandales en ambos lados. En la calle, evitar caminar en calles de mal estado, con huecos, con piedras o con poca iluminación. Descender con cuidado del transporte público, ir acompañado definitivamente. Y más en Perú, olvídenlo. Cruce las calles respetando las luces de semáforo y eso, que aún así respetándolas, igual puede pasar accidentes, así que siempre se sugiere que vayan acompañados nuestros adultos mayores. El costo económico de esto, de estas caídas son muy considerables, ¿no? Hablamos de que mayores de 65 años es 3.611 en Finlandia, de 1.049 en Australia. En Canadá, las estrategias de prevención de caídas han conseguido una reducción de estas de un 20% y el ahorro neto de más de 120 millones al año, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? La prevención de caídas. Las conclusiones y trabajos futuros, las estrategias de prevención de caídas, hay que hacer hincapié en educación, en la capacitación, en la creación de entornos seguros para nuestros pacientes, en la priorización de investigación relacionadas a caídas y el establecimiento de políticas eficaces para reducir estos riesgos. Bueno, brevemente, estos ejercicios de concentración en terapia ocupacional que también promovemos y decimos en rehabilitación que hagan nuestros adultos mayores en cuanto a estimulación cognitiva, ¿no? ¿Cuáles son? Consiste en la aplicación de conjuntos de acciones que tienen como objetivo mantener e incluso mejorar el buen funcionamiento cognitivo a través de determinados ejercicios. Retrasa el deterioro de las capacidades y las habilidades, promueve eficazmente el envejecimiento activo. En el presente conoceremos varios ejercicios a poder mantener activa la mente y el cuerpo de nuestros adultos mayores. Por ejemplo, tenemos el rompecabezas, ¿no? El rompecabezas con alguien conocido, con el cuidador principal, me permite, pues, que también relacione, socialice y tenga el tema de la memoria a corto plazo más activa. Las cartas por los cálculos, el comunicarse, ¿no? Así sea no tan adictivo, pero por lo menos promueve la socialización. Ajedrez y juegos de destreza y memoria, como les decía, hay muchas apps ahora que son gratuitas que me permiten también este tema de la memoria a corto y largo plazo, cognición, no repetición y que le ayuda al paciente. Entrenamiento cognitivo a través de la lectura, también algunos somos muy sensoriales, muy visuales, muy escritos, las memorias son de diferentes tipos, ¿no? Pero hay que ser multisensorial, en este caso la lectura y conclusión de esta lectura, porque solamente lo lee, ¿no? No, a ver, mamá, a ver, señora, a ver, tía, a ver, familiar, siéntame y cuéntame qué te pareció el libro, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor principal? ¿Tú qué opinas? Entonces, siempre el que te resuma lo que ha leído es importante, ¿no? Actividades cognitivas para adultos que implican el uso de las manos, como el tejido, el bordado, los mandalas, ¿no? El colorear, los telares, eso ayuda también a la conexión con funciones mentales superiores. Entrenamiento cognitivo, a través del ejercicio físico y el estilo de vida saludable, la estimulación física en compañía. Por favor, si no lo he hecho, por favor, siempre se sugiere que si has montado bicicleta, siempre continúa haciéndolo, pero si que recién va a aprender a hacer bicicleta, no es tanto así. Mejor ejercicios de bajo impacto. En compañía, practicar tai chi, yoga y o pilates en compañía y a su ritmo. Nadar y hacer ejercicio bajo el agua, sobre todo mis protésicos, por ejemplo, prótesis de cadera, de rodilla, de columna, les digo que hagan aquarobics, que es lo más ideal para mantener una prótesis. Musicoterapia o baile terapia también ayuda siempre a su ritmo y si el paciente tiene costumbre de eso.
Risoterapias bueno, hay clases especiales de clowns también, ¿no? O de esos stand-ups para ayudar a que también la persona se suelte y que mejore inclusive se exprese de mejor forma y canalice su sentir, ¿no? El abrazoterapia se habla que al menos de 8 minutos libera mucha oxitocina, disminuye el estrés, hay un bienestar emocional, fortalece el sistema inmunológico y eso hay que hacerlo todos los días entre todos, seamos adultos mayores o no, es importante un abrazo siempre. Juegos al aire libre y de repente dejando comandar a esta persona que es alfa, ¿no? Y que le permita que él sienta que está liderando el juego, ¿no? Actividades lúdicas que refuercen el autoestima. Elegir un día a la semana para disfrutar de una película, si ya la haya visto, las conclusiones de la película, ¿no? Actividades relacionadas con el habla, como el canto. Hay muchas personas que, por ejemplo, en demencias se ven de que han sido, por ejemplo, músicos, tenores, mezzosopranos, ¿no? Que lo último que se pierde es esta área, ¿no? Entonces, de la conexión con el canto, ¿no? Con la música. Bueno, y eso sería todo. Ha sido un gusto conversar con ustedes esta noche y gracias por la invitación.